Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 6 realizaremos el tema de tiempo atmosférico y clima. Luego de haber trabajado la teoría de las diferencias entre elementos y factores del clima y también haber desarrollado el clima en el Perú y los fenómenos climáticos más usuales en nuestro país, vamos a resolver algunas preguntas para poder aclarar los contenidos de dicho tema. Primera pregunta. En la ciudad de Lima son frecuentes los casos de enfermedades respiratorias y alergias. Cuando los síntomas y malestares son muy pronunciados, algunas personas consideran conveniente viajar y establecerse un tiempo en alguna ciudad de los valles interandinos. La mejora de salud de los capitalinos se apoya en que en estos valles. Entonces, cuando hablamos nosotros de las enfermedades respiratorias asociadas a un determinado lugar, que en este caso son los valles interandinos, debemos recordar cuál es el clima de este lugar y cuáles son los principios que se van a relacionar entre los elementos para poder nosotros entender el porqué de estas enfermedades en ciertos lugares y el porqué se mejorarían en otros. En este caso tendremos la comparación entre Lima y los valles interandinos. Primero empezamos con los elementos del clima. Dentro de los elementos, los más importantes son los que guardan relación con el factor de la altitud. Entendamos altitud no como referencia a altura de un lugar, sino con la distancia sobre el nivel del mar. Entonces, las reglas son: a mayor altitud, menor presión atmosférica, menor temperatura y menor humedad. Pero a igual altitud existe entonces el mismo nivel de insolación. Entendamos la diferencia entre insolación y temperatura, temperatura como el calor contenido en la atmósfera e insolación con el contacto con los rayos solares. Luego, por otro lado, tenemos los clásicos climas de Köppen y nosotros los comparábamos por regiones: costa, sierra y selva. La costa va a ser dividida en dos zonas: costa norte y costa centro y sur, al igual que la selva, en selva alta y selva baja. En el caso de la costa norte, nosotros colocamos que existe mayor insolación, que luego va a generar una mayor temperatura, y la presencia de lluvias de verano. En la costa centro y sur tenemos menor insolación y solamente garúa o lloviznas. Entonces nosotros colocamos la costa norte como cálido y la centro y sur como semicálido. En el caso de la costa vamos a colocarle muy seco, con referencia a la ausencia de lluvias constantes en toda la región. En la selva alta vamos a colocar nosotros el sol más pequeño que en la baja, pero obviamente más pronunciado que en la costa norte y centro-sur. Vamos a colocar mayor contenido de lluvias para la selva alta y menos para la selva baja. Y vamos a colocar los mismos términos: semicálido y cálido en función del tamaño del sol, y en función de las lluvias vamos a decir muy húmedo y al otro solamente húmedo. No repetimos el muy porque llueve menos en la selva baja. Y luego empezamos con la sierra. La zona pegada a la costa, le vamos a decir templado subhúmedo. Ya no es tan húmedo como en la costa. Luego tenemos nosotros frío, frígido y gélido. Gélido para las partes más altas y nevados,
frígido para las mesetas y algunos pueblos también en sentido elevado, frío para los valles y algunas mesetas habitadas. Entonces ya tenemos nosotros el resumen de dos partes del tema que nos van a ayudar para discernir la respuesta en esta primera pregunta. Las condiciones atmosféricas son permanentes y como sabemos nosotros el tiempo atmosférico siempre es variable. Recordemos la diferencia aquí entre el concepto de clima y tiempo atmosférico. El clima varía a partir de 30 años en adelante. El tiempo atmosférico es variable de forma constante dentro de un día, horas o hasta en años. En este caso, ninguno es real porque el tiempo atmosférico es el más variable y las condiciones no pueden ser constantes, y el clima sí varía a pesar que tiene una duración mayor del tiempo. El clima predominante es árido subtropical, entonces recordamos que el término árido se utiliza bastante en la costa. Para no usar cálido muy seco, también puedes usar árido. Para el norte sería árido tropical y en el otro sería subtropical. La opción de árido subtropical coincide con el tema con la ciudad de Lima, pero la pregunta es en función de los valles, por lo tanto, tampoco es correcta. El clima es templado y presenta baja humedad. Entonces estamos hablando nosotros de los valles interandinos más bajos, están hablando de los valles cercanos a la costa. Las precipitaciones son escasas durante todo el año y como sabemos, las precipitaciones dependen de las estaciones. Entonces, si teníamos alguna duda sobre si era frío o templado, porque los valles interandinos aparecen en los dos lugares, ya sabemos que es la letra C, porque la letra D no es correcta tampoco. Esta segunda pregunta también tiene que ver con lo que ya hemos visto de los elementos del clima. La cordillera de los Andes es uno de los factores que genera que nuestro territorio presente una mayor variedad climática, asociada a los pisos altitudinales. Determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones relacionadas con el texto anterior. En las cumbres de la Cordillera Blanca se registra un mayor grado de insolación y como sabemos, a mayor altitud hay mayor insolación. Verdadero. La mayor presión atmosférica se presenta a mayores altitudes y esto sería falso, porque a mayor altitud es menor presión atmosférica, menor humedad y menor temperatura. En las inmediaciones del Nevado Huascarán se percibe mayor sequedad. Y ese es con el tema de la humedad, mayor altitud, menor humedad. Por lo tanto, este dato sería verdadero. Las nubes estratos que están en la costa generan mayor humedad en los valles interandinos y como sabéis las nubes estratos están pegadas al mar, entonces sería falso porque acá dice valles interandinos. Recordemos que las nubes estratos se encargan de generar la inversión térmica. Los rayos solares desean ingresar y las nubes los van a repeler llevándonos hacia otra dirección. Letra B. Tercera pregunta. En la siguiente imagen podemos visualizar diversos factores regionales que influyen en la diversidad climática del Perú. Entonces vamos a recordarlos. Anticiclón del Atlántico Sur, anticiclón del Pacífico Sur, ciclón ecuatorial. Y entonces, el anticiclón del Pacífico Sur es el encargado de las bajas temperaturas del mar. Crece en temporadas de invierno, afectando a la corriente peruana. La corriente peruana es la única que tiene la forma de resorte y que va a levantar nutrientes en el lugar, que va a generar la formación de fitoplancton y la presencia del mayor número de pececitos, los cuales
van a ir condicionando a que ingrese el alimento y el agua debajo de la tierra por los cañones submarinos y se va a generar en los cerros vegetación de invierno, la cual es conocida como la vegetación de las lomas. Por otro lado, tenemos nosotros la contracorriente ecuatorial, que a diferencia de la peruana, que es fría, esta es cálida y afecta a la zona norte del Perú. El ciclón ecuatorial se encuentra afectando la zona de la selva, generando por la zona de la selva de Loreto y la parte de la costa norte el mayor número de lluvias. Y el anticiclón del Atlántico Sur es el encargado de disminuir la temperatura de la zona de Madre de Dios, lo que hace que Madre de Dios, cuando sea afectado por los friajes, descienda la temperatura más de lo normal, hasta 5 grados. Tenemos que recordar también la diferencia entre un ciclón y un anticiclón. Un ciclón hace un giro en sentido horario y el anticiclón en sentido antihorario. El ciclón es cálido y el anticiclón es frío. El ciclón produce huracanes, tifones y baguíos, mientras que el anticiclón produce remolinos en el agua. Muy bien, ahora sí, ya que hemos analizado todo, podemos empezar con los enunciados. 1. Sobre lo observado podemos afirmar que los factores demuestran la complejidad sistémica del clima. Verdadero, porque hemos visto que cada factor tiene su propia relación con los elementos y afecta de forma distinta a cada región de nuestro país y del continente en sí. Elementos del clima solo pertenecen a la región mostrada, y esto no es correcto, es falso, porque vemos que no solo afectan al Perú, sino afectan a Sudamérica, y estos procesos van también girando alrededor de los océanos, como la corriente del Niño. Los anticiclones describen un sentido antihorario, y es verdadero, es en el giro, y los fenómenos atmosféricos son manifestaciones aisladas, y esto es falso, debido a que cada fenómeno atmosférico se relaciona con otro y así relaciona también elementos con diversos factores. Nos quedamos con la letra B. 4. Establezca la relación correcta entre los fenómenos de origen climático que se indican con una de sus causales. Niño, niña y friaje. Empezamos por explicar el friaje. Muy bien. Lo vamos a comparar con la helada. El friaje se da en mayor instancia en la selva y la helada en la sierra. También afectan otras regiones. El friaje tiene un descenso de la temperatura que no pasa de los 0. Estamos hablando de 5 grados en Madre de Dios. Y la helada sí desciende menos 0 grados centígrados. El friaje provoca lluvias y la helada, podemos decirle helada blanca o negra, de acuerdo a la presencia de hielo y nieve. La blanca es más segura que la negra porque la negra arrasa con todo lo que vendría a ser el lugar de cultivo. Para que se produzca la helada, hablamos nosotros de la combinación de baja temperatura más altitud. Y en el caso del friaje hablamos de masas de aire frío que vienen desde la zona sur de Oceanía, afectados también por las corrientes, los vientos circumpolares, y luego que obviamente generan el descenso de temperatura ingresando por el anticiclón del Atlántico Sur. El Niño, el fenómeno del ENSO, es una corriente cálida que afecta la costa, produciendo lluvias en la costa norte en exceso y también impidiendo la producción de algodón y azúcar en cantidad, pero favoreciendo la producción de arroz. Y la niña es el extracto final del Niño, conocido como la corriente fría,
que en vez de traer huaicos trae sequías, la presencia del maíz, la presencia del algodón, y obviamente eleva las profundidades del mar a la superficie. Muy bien, tenemos allí entonces los vientos alisios que vienen del este son más fuertes, las aguas cálidas se trasladan desde Australia a Sudamérica, los vientos del Atlántico Sur ingresan a territorio peruano. El Niño, estamos hablando de aguas cálidas que se trasladan, perfecto, porque es una corriente. La Niña, los vientos alisios que vienen desde el este son más fuertes, o los vientos del Atlántico Sur ingresan al territorio peruano. Como sabemos nosotros, la Niña se relaciona con los vientos alisios, que fueron desviados inicialmente en la cordillera e ingresan por el mar, enfriados por el Niño y ahora, en este caso, enfriados por el anticiclón, calentados por el Niño y también por acción de la Niña. Y cuando hablamos del friaje, hablamos de vientos circumpolares que vienen obviamente desde el sur e ingresan en este caso por el Atlántico Sur. Nos quedaríamos con la letra A. Bueno, jóvenes, hemos concluido la primera parte del tema de clima y nos vemos la próxima semana para complementar con el tema del cambio climático.